¿no? De igual manera, pues los especialistas pues explican, ¿no? de qué se trata todo esto. Nos quedamos en el primer punto, donde la reelección de alcaldes, la reelección de diputados federales de senadores, ¿no? Nada más Sí, de senadores también. ¿También de senadores? Senadores, alcaldes y diputados. Bueno, eso fue el primer punto. El segundo punto habla de lo que viene siendo reducir en la Cámara del Congreso de la Unión, ¿no? Lo que viene siendo senadores y diputados. Está hablando de que los diputados, lo que es mayoría relativa, pues sean en sí total, sí, menos 100, ¿verdad? Que queden 400 diputados federales. Habla de mayoría relativa, son, no me acuerdo, son 128 senadores. bueno, 128 senadores menos 34, que es lo que supuestamente se quiere. Los 96 piensan que quede. Que quedan, ¿no? Son 34 los que se van, ¿no? Los que supuestamente quieren eliminar, ¿no? Correcto. Pero de diputados federales son 100, ¿no? Pero bueno, hablando de que lo que se pretende aquí es que lo que son de plumazo, como le decimos, o de representación proporcional, sean también los que se reduzcan, ¿no? O sea, que haya más que sea por el voto de la gente, realmente por elección, o sea, por la gente directa, ¿no? Sí, recordemos que como está compuesta nuestra Cámara de Diputados, hay dos grandes grupos, ¿no? Aquellos diputados que son seleccionados por la sociedad y aquellos que no lo son. Lo de lista que se dice también. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién decide hoy por el país? ¿Quién decide hoy por el Congreso? ¿Quiénes son los líderes o los coordinadores en la Cámara de Diputados? ¿Quiénes son los coordinadores? Prácticamente son personas que no entraron a una votación. Son personas que su partido los eligió y decidieron que estuvieran ahí, o porque las reglas, como las tenemos en materia electoral, los llevaron ahí. A nosotros nos debe de preocupar si bajan a 100 o si reducen a 96 a los senadores. Lo que nos debe de preocupar es realmente la eficiencia legislativa. Tenemos una gran deficiencia. Tenemos un presupuesto de más de 9,000 millones de pesos para este 2010 que se le va a entregar a la Cámara de Diputados, de los cuales más de 6,000 son para la pura Cámara en sí de Diputados y el remanente para la Cámara de Senadores. Los 9,000 son para el Congreso en general. ¿Qué tenemos hoy en día? Cada diputado en su cuenta corriente, en sus gastos, en su estructura, nos cuesta más o menos 10,700,000 pesos al año. Eso es lo que nos cuesta un diputado. No solo nos ahorraríamos esos 10,700,000 multiplicado por 100, sino que creo que hay un ahorro mayor. Hoy muchas de las personas que componen el Congreso solo van a votar las decisiones que se toman en la coordinación de cada partido. A veces ni están tampoco cuando se toman decisiones. No acuden, no están. Tienen aviadores, sí. Hay pagos que no están justificados, hay personas que nunca figuran, reciben un sueldo y que no están, hay personas que están preocupadas por usar la candidatura para llegar a ser gobernadores, para llegar a ser presidentes municipales, hay personas que utilizan esos puestos para otra cosa. Plataforma nada más. Entonces, ¿es buena la reducción o no es buena? Bueno, esto debe de atender desde el aspecto financiero o económico, es bueno. Desde el aspecto político, desde el aspecto de la representación, es bueno siempre y cuando esté bien justificado, bien documentado. Y yo digo que 100 a 1 es insuficiente. Tenemos parlamentos muy avanzados en Inglaterra, en Alemania, en Francia, donde ni siquiera la mitad de los diputados que tenemos y sus parlamentos funcionan perfectamente. Dicen muchos especialistas que 1 por ciudad o 2, dependiendo el número de habitantes, eso sería lo correcto, medir por número de habitantes, que bueno, más o menos se maneja ahorita así, pero posiblemente 2 por cada ciudad por cada estado, dependiendo pues que se pueda manejar tipo como se maneja con los senadores, para que no hubiera tanto problema, que estuvieran presentes cuando tienen que estar presentes, que voten, que sean responsables al momento de votar, no digan fue mi fracción, sino fui yo, ¿verdad? Que no echen la bronca a un grupito, sino yo fui el responsable de decir, voté a favor de que se suban los impuestos, voté a favor de eso, o sea, que fuera más claro quién sí, quién no, o sea, claro. Porque son costos políticos que también que tiene que haber, doctor, o sea, no podemos seguir diciendo, pensando, o sea, los ciudadanos en general no somos políticos, ¿no? Entonces no nos podemos poner a pensar, sí, mira, el grupito, o sea, no, tenemos que tomar ya responsabilidad de quién abre la boca, quién dice, quién levanta la manita, quién le pica el botoncito, quién no asiste, quién se asiste, quién en el momento dado está ya renunciando para irse como secretario de gobierno, para irse como
O sea, me explico, o sea, esas partes que acaba de explicar usted, ya es tiempo de responsabilizar. Y yo quiero salirme un poquito del tema, pero hablando del tema, ¿en qué sentido? Digo, se escucha así como medio contradictorio. ¿Por qué? Porque yo siento que todo esto no va a ser tema del año. O sea, yo siento que esto es como siento y quiero pensar, ojalá me equivoque, ¿verdad? Que a raíz de tanta violencia, y tanta delincuencia y tanta pobreza que existe en México, que se vinieron tantos millones de pobres en México, un excesivo aumento de impuestos, y todo este asunto que sabemos que se acaba de dar apenas hace cuánto tiempo, o sea, cuánto estaba el pleito de hace un mes o 2 meses, el asunto de si subieron o no los impuestos, el paquete económico, ¿hace cuánto estuvimos platicando de eso? Y acuérdense que fue todo un tema, pero increíble, porque sabíamos que nos iba a impactar de forma directa el bolsillo. Y ahora nos salen con esta reforma, porque antes primero el decálogo famoso, ¿no? Y luego viene con el paquete económico. Entonces nos traen a todos con el tema en la boca, bla, 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 para distraer, ¿no? De alguna manera, distraer lo importante, porque en un momento dado vemos pues que el presidente de la República no es ningún tonto. Eso ya nos quedó bien claro, ¿verdad? El presidente de la República es un señor que busca sus propios intereses, como lo buscan muchísimos de los que son nuestros gobernantes. Sin embargo, para mí eso se me hace una distracción. Digo, si quitan, ponen, al fin va a salir el mismo cochinero, perdón por la expresión, pero es un cochinero lo que hay ahorita en nuestro Congreso. O sea, volvemos, por ejemplo, al punto 3. Adoptar la elección del presidente de la República, el principio de mayoría absoluta, recorriendo una segunda votación, el 50+1, si no es una segunda vuelta, o sea, ¿qué desgaste es eso, no? O sea, Sí, claro. el que ganó, ganó, ¿no? Naturalmente, tenemos un principio de mayoría relativa en México, en donde todos los partidos juegan. Uno se lleva un porcentaje de votos, otro porcentaje, y el que sacó más votos es el que queda como presidente. Lo que se trata de proponer es decir, los votos se repartieron. ¿Quiénes son los dos que sacaron más votos? Ok, separemos a esos dos. Y esos dos que quedaron separados, ahora sí vuelvan a votar a ver quién saca más del 50%. Que compiten los dos estos. Los dos más fuertes. Los dos más fuertes. Piensan que los demás grupos... Pero él le da permiso de negociar al tercero, doctor. ¿Sí Claro, me explico? claro. A ver, claro. ¿con quién me voy yo? ¿Con el 1 o con el 2, verdad? O sea, si por un decir que fuera el PRI que quedara fuera, pues el PRI se me voy con el PAN o con el PRD, o al revés, el PRD o el PAN, etcétera. Sí, o sea, al final vamos a mantener un grupo de partidos ¿sí me y explico? aparte O sea, vamos a mantener una nueva estrategia política para votar de nueva cuenta. la verdad, yo pienso que es una Son tontería, gastos o sea, innecesarios, innecesarios, de porque el quien ganó, ganó, ¿verdad? Y para eso tenemos el Tribunal Federal Electoral que te define si ganaste de manera decente o no, o es decir, honrada, o hiciste trampa, ¿verdad? Y lo cierto es que los 9 puntos que aquí se proponen en esta iniciativa que fue presentada, todos le van a costar al particular, ¿eh? Definitivamente. Todos le van a costar, o sea, no hay todo uno es que con se salve. dinero público. No hay uno que O se sea, salve. no hay Por uno ejemplo, que diga doctor, el punto donde el ciudadano tiene, se puede decir, ya va a tener la anuencia, ¿no? O la ley le va a permitir presentar iniciativas de ley. Ya lo digo, son de me da risa, de verdad se lo digo, doctor, porque se supone que la Constitución nos dice que nosotros podemos meter iniciativas de ley como ciudadanos, te lo dice y te lo enseñan en la escuela cuando eres abogado. O sea, uno como ciudadano puede ingresar iniciativas de ley al Congreso. Que no le hagan caso porque viene de un ciudadano es otra historia. Y que no te apadrine algún diputado o alguna fracción es otra historia, ¿verdad? Pero realmente nos podemos meter iniciativas de ley. Yo no entiendo esta parte de que si podemos, pues, claro que podemos, te lo dice la Constitución. Sí, O explíqueme esa parte. Sí, tendremos una restricción constitucional. Prácticamente es correcta la afirmación cuando se dice que a veces tenemos que ser apadrinados por un diputado, por un senador. Tenemos que ser apadrinados por alguien porque si no nadie... Nos pela. Si ellos no la presentan como si fuera propia, aunque nosotros la llevemos, ¿verdad? Pero si ellos no la hacen suya, naturalmente no vuela. El ciudadano común y corriente no puede llegar y decir, la sociedad civil viene a presentar una iniciativa para terminar con la Se llama inseguridad. Juan Pérez el que la presentó Sí. y aplaudamos. No. Prácticamente eso no existe. No Lo que se existe. trata de hacer, el sexto punto de la reforma política que propone el Ejecutivo Federal, prácticamente consiste en eso, que la sociedad civil pueda presentar iniciativas. Y es interesante y va a ser muy positivo si esto sí llegara a aprobarse, porque si se llega a aprobar, naturalmente se le abriría la puerta a colegios especialistas, en materia ambiental, en materia fiscal, en materia legal, en materia presupuestaria, en materia de transparencia y rendición de cuentas, se les abriría la